Dice Génesis 39:4. Potifar nombró a José asistente personal. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo, es decir, su esposo, confía mucho en mí. No me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado ¿contra quién? Contra Dios, contra Él. Y por más que ella lo acosaba día tras día, José se mantuvo firme en su rechazo. Existen varias razones por las que José podría haber dicho no a la atractiva oferta de la esposa de Potifar. José sabía que caer en los brazos de una mujer casada arruinaría el futuro glorioso que Dios le había mostrado en sueños a José. Además, podría sufrir físicamente consecuencias físicas. Ir a la cárcel sería lo menos. No te olvides que José era esclavo y que su amo tenía derecho absoluto sobre su vida. Pero existe una tercera razón por la que José podría haber rechazado la oferta de la esposa de Potifar. Y esa era no perder el cielo, no ir al infierno. Según la Biblia, hermanos, según la Biblia, el destino final de aquellos que son inmorales es el infierno. ¿Lo sabías? ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han predicado? ¿Lo has leído? Según la palabra de Dios, el destino eterno de aquellas personas que insisten en vivir en inmoralidad sexual es el infierno. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué llama la Biblia relaciones sexuales prohibidas? La única clase de relación, de vínculo sexual, según la palabra de Dios y que Dios bendice, es el vínculo entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Cualquier otra cosa, cualquier otro vínculo sexual está fuera de la voluntad de Dios, es una relación sexual prohibida. Y según la palabra de Dios, el destino eterno es el lago de fuego que arde en azufre, en llamas, y ese lago se lo llama el infierno. Está claro. Dice Apocalipsis 21:8, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas. Recuerda, vínculo sexual entre un hombre y una mujer solo en el vínculo del matrimonio. Fuera de eso, no está aprobado por Dios. Sí, pero me han dicho otra cosa en la escuela, probablemente. Y en el colegio, probablemente. En la universidad, probablemente. Y por los medios de comunicación, probablemente. Y hay leyes, probablemente. Pero según la palabra de Dios, que es inalterable, inalterable. Y para aquellos que están acá buscando la bendición y la dirección de Dios, es mi deber decirle que este es el camino.
El camino al cielo, el camino a la bendición, el camino a la prosperidad, el camino a la paz. Hermanos queridos, es mi deber como siervo del Señor indicar que este es el camino. El camino es este, es el camino de la santidad. Dios aprueba, por supuesto, está feliz en el vínculo sexual entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Dice Apocalipsis 21:8. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas, los lanzaré. ¿Quién? Dios. Los lanzaré ¿a dónde? Al lago donde el azufre arde en llamas. Y allí se quedarán, ¿qué? Separados de mí por un rato, por un tiempo, para siempre. Empiezan a temblarnos las piernas, hermano. Deja que te lea los 10 versículos que me restan. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 27, refiriéndose a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, refiriéndose al cielo. La Biblia dice: no entrará en ella, en el cielo, en la nueva Jerusalén, ningún inmoral. No hay que hacer un curso de teología para entender estos versículos, ¿verdad? Está muy claro. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 15, fuera de la ciudad santa, de la ciudad de la Jerusalén celestial, se quedarán ¿quiénes? Los inmorales. Dice Judas 1:7, te dije que eran 11. Recuerden a Sodoma y a Gomorra. Dios las condenó ¿a dónde? Al fuego eterno, al infierno. ¿Por qué? Porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 5. Es seguro que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, verso 4, Dios castigará tímidamente. Dios castigará ¿cómo? Duramente a los que practican inmoralidades sexuales. Hermano querido, está trazado la ruta al cielo, está trazada la ruta de la bendición de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, que nadie cometa inmoralidades sexuales, pues por estas cosas viene el terrible castigo de parte de Dios. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10 dice, Él trata con particular severidad. ¿A quiénes? A los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, los que llevan vidas inmorales no tendrán parte ¿dónde? En el reino de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. El infierno y el pecado están casados. A menos que el arrepentimiento, la única vía de escape, amigos, hermanos, la única vía de escape. A menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Volvamos a José. José no mencionó nada de todo esto. Si bien es cierto que José podía perder mucho, no dijo nada acerca de la posibilidad de perder el trabajo.
No dijo nada acerca de la posibilidad de perder el ministerio o la herencia espiritual. Él no le dijo a la mujer, si nos acostamos te voy a hacer daño o le voy a estar faltando el respeto a tu esposo. Ni siquiera José pensó en el perjuicio que se hacía a sí mismo. La verdadera razón por la que José no pecó, la verdadera razón por la que José rechazó el pecado, la oferta atractiva de la esposa de Potifar, fue Dios. Sería un gran pecado contra Dios. No quiso entristecer el corazón de Dios, porque José, un hombre de presencia, un hombre que conocía personalmente a Dios, sabía que no hay nada en este mundo que pueda ofender tanto, que pueda entristecer tanto a Dios como el pecado. Es como si José le hubiera dicho a la esposa de Potifar, ¿cómo yo le voy a hacer este daño tan grande al Señor? ¿Cómo voy a ponerlo tan triste al Señor? La verdadera razón, hermanos, había otras razones posibles. No ir a la cárcel, no perder el cielo, no ir al infierno, no perder el trabajo. Pero ninguna de esas cosas mencionó José. La verdadera razón por la que José dijo no al pecado fue para no entristecer el corazón de Dios. Esa es la razón por la que el diablo nos espolea a la desobediencia y al pecado, partirle el corazón a Dios. El diablo nos empuja a pecar para llevarle tristeza al corazón de Dios. Refiriéndose al pueblo de Israel, la Biblia dice en el Salmo 78:40, le dieron a Dios, se rebelaron, pecaron, le dieron a Dios mucha tristeza. En el Isaías 63:10 dice, se rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu. Génesis capítulo 6 verso 5 dice, cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste. Amigos, hermanos, Dios tiene sentimiento. Dios se alegra cuando ve a sus hijos caminar por el camino de la santidad, pero Dios se entristece cuando ve a sus hijos caminar por el camino del pecado. Por eso quiero alentar a toda la iglesia a seguir el ejemplo de José, a decir no al pecado, pero no por temor a las consecuencias, no porque voy a perder el matrimonio, no porque voy a perder el trabajo, no porque el pastor me va a ver, sino que la verdadera razón por la que tenemos que decir no, hermanos, es para no ofender a Dios, es para no entristecer a Dios, es para no llevarle tristeza al corazón de Dios. Hermanos, vamos a darle alegría al Señor. Basta de darle tristezas al Señor. Vamos a darle mucha alegría a nuestro Dios. Si la esposa de Potifar le hubiera propuesto a José adulterar los libros de contabilidad a cambio de una abultada suma de dinero, ¿qué hubiera hecho José? Lo mismo que hizo frente a la oferta, al ofrecimiento sexual de la esposa de Potifar. Hubiera dicho que no, ¿para qué? Para no poner triste el corazón de Dios. Hermanos, tenemos que entender una cosa, que no es simplemente la inmoralidad, aunque es muy mala, no es simplemente la inmoralidad la que le lleva tristeza al corazón de Dios, sino que el pecado en sí. No hay nada en este mundo que entristezca tanto a Dios como el pecado. No importa si se trata de tomar un lápiz que no me corresponde o tomar una mujer o un hombre que no me corresponde. Te das cuenta, no es la inmoralidad sola, sino el pecado en sí, lo que ofende, aleja, entristece a Dios. La próxima vez que te sientas tentado a pecar o que nos sintamos tentados a pecar, reflexionemos en el dolor que le ocasionaríamos a Dios. Piénsalo de esta manera: cuando pecamos le damos alegría al diablo. ¿Eso es lo que quieres?
Cuando pecamos, le damos una gran alegría al diablo. Más aún, no te olvides que esa felicidad que le das al diablo por pecar, él te la va a retribuir siempre con mucho sufrimiento. Véame, quiero que me escuches. No vayas a pensar ni por un solo instante que el infierno te va a premiar por el gran favor que le haces de pecar. Porque la Biblia dice, Jesús dijo que el diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo siempre te va a premiar. Aunque le des alegría, el diablo te va a premiar con sufrimiento, pues la Biblia dice que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Toda bendición viene del cielo, hermano. Todo lo bueno y toda bendición viene de Dios. Del infierno viene el mal, viene el sufrimiento. Pero qué paradoja. Aunque sabemos que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, aunque sabemos que toda bendición viene del cielo, vivimos en la semana entristeciendo a Dios y alegrando al diablo. ¿Con qué cara nos presentamos después el domingo delante del Señor? ¿Con qué cara nos venimos a presentar los martes para pedir por nuestros hijos, por nuestra familia? ¿Con qué cara nos presentamos después para pedirle a Dios por nuestra salud, por nuestra situación económica? Si vivimos los días dándole alegría al diablo y luego nos presentamos, porque del diablo no te va a venir nada nuevo, tenemos que apelar a Dios para que Él nos bendiga. Y el Señor, ¿con qué cara nos presentamos delante de Él? Si hemos vivido la semana entristeciéndolo. Estamos haciendo el peor negocio de la vida, hermanos. Somos unos tontos. No hay peor pecado que provocarle lágrimas a quien nos ha regalado sus mejores sonrisas. Si es Dios quien te va a bendecir, y lo sabes muy bien, que toda buena dádiva, que toda bendición viene del cielo. Si es Dios el que te va a bendecir, entonces ¿por qué vivimos en estado beligerante con Dios, en pie de guerra con el Señor? ¿Por qué vivimos ofendiéndolo? ¿Por qué vivimos entristeciéndolo? Estamos haciendo el peor negocio de la vida, hermanos. ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de Dios para pedirle que nos bendiga si hemos estado toda la semana agradando y llevándole alegrías al infierno? Somos unos mal negociantes. ¿O alguno cree que el infierno te va a premiar por hacerle el favor de alegrar el corazón del diablo? Pecando. Y así pasa cuando tenemos alguna petición que hacerle a Dios. No oramos nunca, pero cuando viene una catástrofe a nuestra vida, cuando la enfermedad toca a las puertas de nuestra familia, nos acordamos de Dios. Mientras tanto, le damos alegría al diablo. No somos capaces de levantarnos a las 6 de la mañana para venir a orar, pero cuando toca la necesidad a la puerta de la casa, hacemos cualquier cosa. Mientras tanto, le damos alegría al infierno. Hermanos, basta. Tenemos que saber que cuando pecamos, le estamos dando alegría al diablo, pero estamos entristeciendo el corazón de Dios. Seamos como José, digamos no al pecado. No importa lo que sea la oferta que tengamos, digamos que no al pecado por amor a Dios, hermano, para no entristecer el corazón de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se identificaba con él, entristeciéndose por el pecado. A David le entristecía ver el pecado de la gente. Dice en el Salmo 139, 136: he llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas, igual que nosotros. ¿Cuánto hace que no derramamos una mísera lágrima por los pecados de nuestra nación, hermanos? La nación se va al bombo, se va al tacho.
y nosotros acá que le parta un rayo. Dice el Salmo 139, verso 21, yo odio, porque David odiaba lo que Dios odiaba y David se amargaba por lo que entristecía a Dios. Tenía un corazón parecido al de Dios. Dice en el Salmo 139, 21, yo odio a la gente que te odia, los odio con toda mi fuerza. Tus enemigos son también mis enemigos, igual que nosotros. Los enemigos de Dios son nuestros mejores amigos. Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 21, dice, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo a verlos, a la iglesia, quede entristecido. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de su inmoralidad sexual. Hermanos, José, David, Pablo compartían la misma tristeza de Dios por el pecado, y Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, que nos pongamos tristes por el pecado propio y por el pecado ajeno. En Ezequiel 9, Dios manda a marcar a todas aquellas personas que se lamentaban, que lloraban y se quebrantaban por el pecado de la nación, del pueblo, para ser protegidos. Dice en Ezequiel capítulo 9, verso 4, recorre la ciudad. Dios le dice al ángel, recorre la ciudad y pone una señal en la frente de los que sienten tristeza, pesar por todas las cosas detestables que se hacen en esta ciudad. Los que no se lamentaban, los que no lloraban, los que no se quebrantaban por el pecado del pueblo, esos no eran marcados, no eran protegidos, eran los primeros en morir. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros en morir? Los líderes religiosos, los ministros del Señor. Nada diferente con hoy en día. Dice en Ezequiel 9:5, oí al Señor decir, maten a todos los que no tengan la marca. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. ¿Por qué a los 70 líderes? A los líderes religiosos, porque ninguno de ellos había derramado una mísera lágrima por los pecados de la nación. ¿Cuánto hace, hermanos, que no lloramos por los pecados de nuestro pueblo? ¿Cuánto hace que no lloramos por los pecados nuestros, por los propios? Tenemos una sociedad cada vez más alejada de Dios, promovida por un liderazgo político blando que patrocina el pecado y que insiste en abrirle las puertas al demonio, insiste en abrirle las puertas a Satanás, al infierno, mediante la promulgación de leyes anti Dios. Si no es este año, será el año siguiente, pero insisten en abrirle las puertas al infierno. Hermanos, eso tiene un costo en el mundo espiritual. Hermanos, ¿cuándo va a ser el momento en que lloremos delante de Dios? Clamemos por esta patria, clamemos por nuestros políticos para que Dios los transforme o los cambie, pero que sean hombres y mujeres de Dios los que vengan a gobernar la nación. Basta de abrirle las puertas al diablo, basta de promulgar leyes anti Dios, basta. Eso tiene un costo. ¿Dónde están los que lloran por la nación? Tenemos también una iglesia que se parece en general, una iglesia que se parece cada vez más al mundo y a un Dios cada vez más entristecido. Los creyentes ya no nos identifican como cristianos, ya no nos parecemos tanto al mundo que no nos diferenciamos en nada. Somos amigos del mundo, buenos amigos del mundo. Y la Biblia dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Queremos todo, queremos lo mejor, queremos ser como las naciones de la tierra sin perdernos la bendición del cielo. Hermanos, sencillamente eso es imposible. Igualita que la gente mundana.
Nuestra boca es una cloaca como la gente mundana. Adulteramos igual. Todos los pecados que ellos cometen también los cometemos nosotros. No nos identificamos en nada con Jesucristo. Simplemente que los domingos venimos a cantar algunas canciones preciosas. ¿Cómo no va a estar entristecido el corazón de Dios? Vivimos en la semana dándole alegría al diablo y después queremos que Dios nos bendiga. No se puede, hermano. ¿Con qué cara vamos a presentarnos delante de Dios? La iglesia en general está cada vez menos consagrada a Dios, fundamentalmente porque sus líderes son flojos en la lucha contra el pecado. Somos misericordiosos con el pecado y no debemos serlo. Con el pecado nada de misericordia. La transigencia con el mal es un cáncer que mata la vida espiritual y aleja a Dios. Cada vez que un papá o una mamá transige y a pesar de que sus hijos están en mala junta y vienen con alcohol y con droga y ellos hacen la vista a un costado, estás poniendo en juego la presencia de Dios en tu casa, hermano. Lo que está en juego es la presencia de Dios, porque Dios necesita un ambiente de honra, de respeto para que Él pueda vivir y manifestarse. Si no hay un ambiente de honra en la vida, en la casa, en la iglesia, en la célula, en la nación, Dios dice: me voy. Yo ando en medio del campamento para protegerte. Por eso el campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Hermanos, vamos a limpiar la casa, vamos a limpiar nuestra vida, vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a limpiar nuestra familia, para que la presencia del Señor sea cada vez más fuerte y notoria, hermanos. Algunos líderes ya no lloran. ¿Cuántos siervos del Señor hoy en día lloran por el pecado de la congregación? ¿Cuántos líderes de célula están llorando por los pecados de su célula? A veces nos quejamos de las personas que no podemos atenderlas. A veces nos quejamos de las personas que el Señor envía a la célula, al ministerio, pero has llorado por ellos. Papá, mamá, que te quejas de tu hijo, que no hay remedio para él. Has llorado delante de Dios por la vida de tu familia. Has orado a Dios, has llorado delante de Dios por la vida de tu esposo, de tu esposa. Has llorado delante de Dios por aquellos que componen tu ministerio. Hay líderes que se han vuelto como Elí, complacientes, tolerantes con el pecado. Y hablo de líderes de la iglesia y hablo de tanta gente que nos está mirando. Se han vuelto perezosos en las cosas espirituales y están dormidos, cómodos en sus bancas ministeriales. Perdieron la frescura de Dios, actúan como profesionales y están muertos en el ritualismo y la liturgia. Son cada vez menos, hermanos, los ministros del Señor que ven con malos ojos la avaricia, el materialismo, la codicia, el orgullo, la inmoralidad. Cuidado, hermanos, cuidado, líderes, porque llegará el día del gran juicio para todos aquellos ministros del Señor que, sabiendo del pecado en su casa y en su púlpito, no han hecho nada al respecto. ¿Cómo no va a estar triste el Señor? Dice Joel capítulo 1 verso 13: vístanse de luto, sacerdotes, líderes, papás, mamás, líderes en el hogar, líderes en la empresa, líderes en la sociedad, líderes líderes políticos, sacerdotes, ministros religiosos. Vístanse de luto, lloren amargamente, vengan y pasen la noche en luto. Organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión en el templo y hagan oración al Señor. Dice Pablo en Santiago 4:8: acérquense a Dios, purifiquen su corazón, derrame lágrimas. Nos han dicho que derramar lágrimas de débiles será delante del hombre, pero no delante de Dios, hermano. Las lágrimas te hablen, y no hablo de lágrimas de manipulación, no hablo de manipular a Dios, hablo de entregarle nuestra vida, de declarar que estamos en absoluta dependencia. Las lágrimas te abren un camino al cielo, hermano. Las lágrimas hacen que Dios se acerque a tu vida. Prueba con las lágrimas y vas a ver lo que se consigue con eso. Dice Pablo: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto.
¿No deberíamos los ministros del Señor estar dolidos por la condición pecaminosa de la iglesia? ¿No estaríamos dolidos por la condición pecaminosa de la célula, del ministerio? ¿Y qué decir de la nación? ¿De nuestra ciudad? Los pastores ya no tienen un mensaje penetrante de reprobación hacia el pecado. Han abandonado el lugar secreto y predican la palabra del Señor disculpándose por algunos pasajes para no entrar en conflicto con los hijos de Belial. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que salvo el Salmo 23 y Juan 3:16, hay muchas cosas que ya no se predican. Pastores que ya temen predicar acerca de lo que estamos predicando, acerca de la homosexualidad, acerca del plan hermano. Pastor que me estás mirando, la gente viene porque Dios las trae y es nuestro deber indicarle el camino al cielo. Esta gente viene porque quiere ser bendecida y el camino a la bendición, hermanos, es el camino de la santidad, es el camino de la purificación. De esta manera vas a ser bendecido, iglesia, vas a ser bendecido. Ponlo a prueba al Señor. Vas a ver cómo va a llegar la bendición a tu casa cuando nosotros le hagamos un lugar al Señor, que sea el asiento de la misericordia del Señor, un lugar de santidad. Cuando entremos a respetar a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, cuando empujemos a nuestros hijos a respetar a Dios, empujemos a nuestro cónyuge. Pero no es cristiano, pastor, no importa, porque lo malo que él hace también te afecta a ti. Así que más vale que empieces a llorar delante de Dios, porque la fechoría que te hace tu esposa o tu esposo que no conoce a Dios te afecta. Así que más vale que empieces a llorar delante de Dios y empujar a tu familia a respetar a Dios. Porque no hay otra manera, hermanos. No hay, si hubiera se las diría, pero no hay otra manera. El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Lo que está en juego es la mismísima presencia del Señor. ¿Cuántos líderes que han cerrado sus ojos a la moralidad bíblica y ya no enseñan santidad? ¿Qué dirán esos líderes cuando el Señor en el día del juicio les pregunte por qué no mostraron a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué no le indicaron a la gente el camino al cielo? Dice Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27. No me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quería que ustedes supieran. Les pregunto a los líderes y pastores, los propios, los ajenos, aquella gente que me mira, a pastores y líderes, ¿dan todo el consejo bíblico o ocultan parte de la verdad por temor a ofender? Es que nadie se va a sentir ofendido cuando tú le muestras el camino al cielo. La gente no es tonta, hermanos. La gente, pastor, líder, la gente no es tonta. La gente sabe distinguir cuando nosotros le estamos dando palabra de Dios que les guía al cielo. Este es el camino, no hay otro. El diablo dice toma un atajo, pero no hay atajo, ese te conduce. Dice hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. El único camino al cielo pasa por Jesucristo. El único camino al cielo pasa por la estación de la santidad. Vamos, hermano, purifiquemos nuestra vida y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Les pregunto a esos líderes, ¿están dando todo el consejo bíblico o están ocultando parte de la verdad por temor a ofender? Cuidado, porque al igual que Elí, el liderazgo transigente no gozará más de la presencia del Señor. Mientras nosotros seamos transigentes con el pecado en la célula, en el ministerio, en la iglesia, en la casa, en nuestra propia vida, lo que está en peligro es la presencia de Dios. Se te va. Hermana, se te va la presencia de Dios de la casa. Hermano, se te va del trabajo, se te va. ¿Cómo no va a estar entristecido al Señor? Si vivimos dándole alegrías al diablo. Y tan desfachatados somos que nos presentamos delante de Dios para que nos bendiga. La única manera que tengamos una cara más o menos para presentarte delante del Señor es si en la semana nosotros le damos alegría al Señor. Entonces vamos a ser como Ezequías, ¿te acuerdas? El Señor le dijo, prepárate porque vas a morir, pon todo en orden porque vas a morir.
Y Ezequías sacó su haz de espada. ¿Y cuál era su haz de espada? Su integridad. Señor, he vivido en integridad toda mi vida. El Señor dijo, te devuelvo 15 años más. He vivido toda mi vida dándote alegrías, es lo que estaba queriendo decir Ezequías. Y Dios dijo, sí, es cierto, te devuelvo la vida. Predicadores, pastores, líderes, iglesia en general, salgamos de la zona de comodidad, hagamos sonar la trompeta de la santidad y que nuestros púlpitos truenen sagradamente contra la corrupción. Es nuestro deber advertirle a la gente acerca del juicio que se avecina para aquellos que insisten en vivir en desobediencia. Llevemos al pueblo a un encuentro con Dios y cuando Dios nos visite con convicción de pecado, no lo apaguemos echándole agua fría del ritualismo y de la religiosidad. Nos afligiremos como Pablo cuando él escuchó acerca de la inmoralidad en la iglesia de Corinto. Lloraremos como hizo Jesús, que lloraba por Jerusalén. Lloraremos también por nuestra ciudad. O que nuestra actitud sea que le parta un rayo. Dios espera que compartamos la misma tristeza que Él siente por el pecado. Hermanos, alegremos el corazón de Dios y hagamos como José. No, pero es muy atractiva la tentación, pastor. No es porque el pastor se va a dar cuenta. No es porque vas a perder el ministerio en la iglesia. No es porque vas a perder el trabajo, ni te vas a ir al infierno. José no mencionó nada de eso. Él dijo, sería un gran pecado contra Dios. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a Dios? Lo voy a poner triste. La mujer no entendía nada de Dios porque no conocía al Dios de los judíos. Pero no le importaba. José dijo, no, de ninguna manera. Pero yo le voy a contar a mi esposo todo lo que me hiciste, vaya a la cárcel. No me importa. Y vas a perder todo, acá sos administrador de todo, el trabajo lo vas a perder. No me importa. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a mi Señor? Y todos conocemos el fin de la historia. Aquellos que siguen el ejemplo de José, ¿qué pasa? Sí, probablemente en un tiempo vayas a la cárcel y sufras. Pero después de eso, ¿qué viene? ¿Qué le vino a José? Tengamos un sincero deseo de agradar a Jesucristo, iglesia, y una profunda tristeza cuando hacemos algo que a Él lo entristece. Dejemos que nuestro corazón se desgarre por aquellas cosas que desgarran el corazón de Dios. Participemos de la tristeza del Señor. No es muy populista el mensaje, pero es tan bíblico. Refleja el corazón de Dios entristecido por el pecado. Así que mientras nosotros le damos alegría toda la semana al diablo, después venimos para que el Señor nos bendiga. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara? Y después venimos un martes y queremos que toda la bendición nos llueva juntos porque vinimos un martes a la mañana. Hermanos, no podemos fallar. Tenemos que darle alegría al Señor para que cuando llegue el momento de la prueba hagamos como Ezequías. Señor, te he dado alegría toda mi vida. Sacamos el haz de espada. Señor, te hemos dado alegría, hemos vivido en integridad y te hemos dado alegría. Y el Señor dice, sí, es verdad. Venga para acá, vaya la bendición. Póngase de pie, por favor. Parece enojado el pastor, pero no está enojado. Refleja el corazón del Señor. Apenas, no apenas. Si yo pudiera entender el corazón del Señor. Sé que está triste cuando nosotros pecamos. Cierra tus ojos, por favor. Y acá ninguno de nosotros está libre del pecado. Puedo parecer muy enérgico desde acá arriba, pero soy tan vulnerable como ustedes, hermanos. Y necesito la misericordia y la gracia de Dios cada minuto del día. Pero ¿qué te parece, iglesia, si tomamos la decisión esta tarde de darle alegrías al Señor? ¿Qué te parece si plantamos bandera y decimos no al pecado? ¿Qué te parece si dejamos de tomar los atajos? Sí, pero nada. El diablo nos seduce, es atractiva la oferta, parece que vamos por buen camino tomando en el atajo. Hermanos, te está embalantonando el diablo, te está empujando.
Pero recuerda que la alegría que le das va a ser retribuida por sufrimiento. Nada bueno viene del infierno. No hagas trato con el diablo. Hermano, sal del camino al infierno. Escapa por tu vida. Te lo advierto. Parece este jueguito, parece lindo, parece que nadie se da cuenta, parece que esta relación amorosa ahí en internet, parece, pero hermano, el diablo está detrás, te va a pagar con sufrimiento. Hermano, escapa por tu vida, ponle un punto final, comienza a obedecer a Dios, dale alegría al Señor y vas a ver cómo la bendición de Dios llega a tu vida. Digamos no al pecado como dijo José. ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Señor? Sería un gran pecado contra Dios. No mencionó la cárcel, no mencionó el infierno y no mencionó la pérdida del trabajo. No le dijo a la mujer, te voy a hacer daño, le voy a faltar al respeto a tu esposo. No, él dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Sería un gran pecado contra mi Señor. Lo voy a poner triste. Y yo no quiero eso. Y Dios retribuyó la decisión que José tomó, hermanos. Dios vio la decisión que José tomó. Y dice que Dios estaba con José. Aún en la cárcel, Dios prosperaba todo lo que José hacía, porque Dios estaba con él. Nosotros queremos que Dios esté con nosotros. Por eso hoy, iglesia, tomamos la decisión de decir no al pecado. Tomamos la firme decisión en esta tarde, Señor, que nos ayudes a salir de los atajos, a salir del camino más corto, a salir del camino del pecado y comenzar a obedecerte a ti, Señor. Señor, ayúdanos a lamentarnos por el pecado, por el dolor que te produce. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con tu corazón, que las cosas que desgarran tu corazón sean las que desgarren nuestro corazón, las cosas que te alegren sean las que nos alegren. Señor, ayúdanos a ser como David. Él odiaba lo que Dios odiaba y se amargaba por lo que a Dios le afligía. Así nosotros, Señor, ayúdanos. Ve la iglesia en esta tarde aquí, Señor. Todos han venido a buscarte a ti. Todos han venido a buscar una palabra de Dios. Han venido a buscarte a ti, Señor. Apenas yo les entregué el mensaje que me diste en lo secreto. Señor, pero ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos nosotros a vivir en integridad. A vivir, Señor, lejos del pecado por temor a ti. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti, a conocerte de tal manera que como José podamos decir, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Sería un gran pecado contra Él. Iglesia, vamos, identifiquémonos con la tristeza de Dios y seamos capaces de poner triste al diablo y alegre a Dios. Basta, hoy el diablo está desenmascarado, hoy el infierno está desenmascarado. No le hagas caso cuando él te traiga ofertas, son tan atractivas esas ofertas, pero no viene la bendición de Dios por ahí. Di no a esas atractivas ofertas. Cuando te invitan en el camino del atajo, di no por temor a Dios. Vamos a darle alegrías al Señor. Vamos a vivir de tal manera que nuestra vida, nuestra casa y la iglesia sea el asiento de la misericordia de Dios. Vamos a crearle un ambiente de respeto a Dios en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, capaz de atraer la presencia de Dios, para que Dios, la presencia de Dios, no esté en juego.